Bien. Listo. Correr nuestro mágico país. Ay, ay, la Virgen. Hola amigos, amigas, qué gusto nuevamente en un programa aquí en Otra Mirada, aquí en su espacio de comunicación, Hoja de Ruta, y continuamos posicionando también otras voces críticas que queremos y hemos visto al Ecuador de manera diferente. El día de hoy nos acompaña Pacha Terán, ella es máster en gestión de recursos hídricos, y también Cristina Carrera, abogada litigante, máster en comunicación política, y su amiga Verónica Silva. Las tres tuvimos la oportunidad de ser candidatas a la vicepresidencia de distintos partidos políticos. Pachita por la Unidad Popular, Cris por el PIB y mi persona por el Partido Socialista. Y bueno, realmente nos juntamos las tres un poco para hacer este diálogo y ver qué posición podemos tomar en esta segunda vuelta, sin censuras, sin camisas de fuerza, pero pensando en el país. Sin duda estamos viviendo una crisis política de la cual no hemos podido salir. Son ya varios años en las que el país, la gente se siente en esta incertidumbre, y hoy nos presentan dos salidas como si fueran las dos únicas opciones, que sin duda son las dos únicas opciones, pero quizás otras propuestas como las que nosotros representamos en esta última elección se quedaron casi sin el apoyo electoral que esperábamos, ¿no? Que necesitábamos. Así que de eso vamos a conversar, qué es lo que estamos viviendo rumbo en esta segunda vuelta y cómo podemos entender estas dos visiones. Así que me gustaría iniciar contigo, Cris. No sé cómo ves, cuáles serían tus primeras impresiones después de una campaña electoral que fue muy dura, y muy dura también para nosotras como mujeres y candidatas a la vicepresidencia. Pero sí, nos llegó la lluvia. Eso es, hace 5 minutos había un solazo, ¿no? Exacto. Pero bueno, estoy súper contenta de estar acá en este espacio con ustedes. Creo que lo mejor de la campaña política, aparte de las experiencias, los recorridos, lo mejor están sentados aquí. Y algunas de las otras candidatas que nos están faltando, esa es la mejor cosecha que hemos tenido en esta campaña política: conocer mujeres tan inteligentes, tan capaces, tan comprometidas, sobre todo en su trabajo y desde sus espacios. Pues bueno, yo he aprendido un montón, y al final de esta campaña política sí nos quedan algunos aprendizajes, y sí tenemos algunas conclusiones que hemos sacado. Bueno, no llegamos a segunda vuelta, otro sería el cantar si hubiésemos estado cualquiera de nosotros ahí, pero a la vista de hoy, yo creo que estamos viviendo un momento en el que nos están poniendo en una tesitura los ecuatorianos entre muy malo y otra opción. O sea, yo me he quedado con un muy mal sabor de boca, por ejemplo, del último debate presidencial que hubo, porque más allá de discutir las ideas y de hablar de lo que realmente necesitamos los ecuatorianos, pues ahí nos sentamos un poco a mirar a dos personas que se estaban acusando el uno al otro de cuál es más narco, ¿no? O sea, tú eres más y yo soy menos, o qué sé yo. Pero eso cómo influiría ahora en el electorado. O sea, esa es una de las... La sensación de desesperanza que tienen los ecuatorianos y este mal sabor de ¿y ahora qué hacemos, no? Porque si antes, a ver, yo creo que hay un 7, un 8% de ecuatorianos que son los que van a dirimir esto, el resto ya está posicionado. Están como, bueno, ¿y ahora para dónde me voy? ¿Qué decisión voy a tomar? Porque es que se están diciendo aquí la vela verde, ¿y ahora para dónde cogemos? ¿Para dónde vamos, Pachita? Yo vine de Otavalo a Quito. Acaba de venir Pachita, vino expresamente para este diálogo. No, Qué también bueno. vine a buscar un cargador de mi teléfono. Vino a buscar el cargador. También estoy. Ya. Bueno, Verónica, mucho gusto. Tukuy kunawan, chaycharipunja cancha, nadie chanchicho, pero tukuy yaripunja gutacharipashunchi. No sé, pues cuando irás a editar, no, noche, día, pero buenos días con todos y con todas, de todas maneras, por si acaso.
Claro, o sea, uno de los resultados importantísimos que no se ha considerado dentro del análisis de cualquier analista político que ha salido en cualquier canal es el debate vicepresidencial, que fue un posicionamiento prácticamente a fuerza y voluntad de nosotras. Sí, lo dijimos en la Plaza Grande y poco a poco se vino realizándose para que se concrete en Guayaquil. Cacha, o sea, si no se daba el debate vicepresidencial en primera vuelta, entonces ahorita se supone que deberíamos tener un debate vicepresidencial en segunda vuelta, que ya lo tenía comprometido. Tenía que haber sucedido. Pero no hay, pues. Claro, Entonces, no, ¿qué pasa? no hay. ¿Dónde está la seriedad del CNE? A mí sí me preocupa mucho la seriedad del CNE en cuanto y tanto es la garante de la democracia. ¿Y a qué rumbo vamos? Yo creo que eso tendríamos que hacer un análisis en diferentes, digamos, partes, Verónica, porque hay muchas cosas que tenemos que hablar, ¿no? Yo partiría por lo último, o por lo más actual, que tenemos un arancel que acaban de ponernos Estados Unidos a Ecuador, cuando, bueno, Novoa quizás no sea el que se perjudica, porque por supuesto entre los primeros productos de exportación está el banano. La foto más cara ¿No para el es cierto? Ecuador, ¿no? Claro, Claro. pero no es el único producto que exportamos. Sí, Ecuador, entre las 4 regiones que tenemos, digo 4 porque Galápagos a veces lo botan, también exporta pues una especie, un tipo de café que lo producen ahí, y hay un arancel del 10%. Hoy por hoy, antes del arancel, ya nuestros productos llegan a los mercados de Estados Unidos y Europa con precios poco competitivos. Con este arancel todavía nos va a joder, como no te imaginas, Verónica. Y eso a su vez tiene una cadena de efectos económicos porque los productores llegan. Y es bien contradictorio porque solamente dementes como Milei y Noboa podrían alegrarse de cualquier arancel, como lo hicieron cuando nos impusieron el 15% para un tema de seguridad. Entonces, vamos hablando, ¿no? Es, un poco sacando un diagnóstico para que, digamos, que el público que te sigue también pueda tener elementos Claro, y suficientes quizás, para decidir. y lo que la Pacha señala y que yo considero que es un tema estructural y que hay que conversar es precisamente esto, no es un problema reciente. Yo creo que el Ecuador viene atrayendo esta crisis económica, política desde hace varios años, pero el tema es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque hoy tenemos una de las posibilidades que ya ha estado en el gobierno 1 año, 6 meses prácticamente, donde su propuesta política, económica ha sido una propuesta de captura. O sea, vemos ahora representantes rapaces, ¿no?, que ven a las instituciones del Estado, que ven la posibilidad de darnos derechos como la caridad con la que siempre han visto estos sectores económicos cuando usan el poder político para mantenerse. Entonces, yo lo que digo, ¿no, Cris, Pacha, es hasta qué punto el objetivo es sacar del poder político a una fuerza oligárquica como es Noboa. O sea, tú mismo lo has señalado, ¿no? ¿De qué nos ha servido tener a un representante de la oligarquía en este momento al frente de nuestro gobierno? Entonces yo quizás ahí te haría esa pregunta, Cris, o sea, ¿cómo hacemos para hacer ese salto sin que eso implique que perdamos también nuestra identidad política? Porque es cierto que no estamos de acuerdo con Noboa, pero ¿qué podemos hacer en una manera más democrática y coordinada para decir hay otras opciones y quizás esa opción podría también sumar a espacios como los nuestros? Mira, Vero, el asunto de esto es que hay que recordar cómo estamos en donde estamos, ¿no es cierto? Para poder entender, porque tal vez nosotros podríamos tener un poquito de claridad en cómo se han dado los procesos, pero recordemos algo, ¿cómo llega el actual presidente a ser elegido? ¿Bajo qué parámetros? ¿Sí? ¿Cuál era la expectativa que como país teníamos? Su campaña estaba posicionada como una campaña no confrontativa y como una campaña que cambió la forma de comunicarse del candidato hacia la población y acaparó pues una muy buena parte de los jóvenes y la siembra fue muy buena, ¿no? Porque es el actual presidente. ¿Cuáles eran las expectativas en ese tiempo para los ecuatorianos? Porque pues aquí estábamos todos. Un gobierno no confrontativo, un gobierno propositivo, que se esperaba un poco que mantenga ciertas políticas
del gobierno que le precedía de Lasso, pero que finalmente 1 año y medio después, ahora estamos viendo que pasó absolutamente todo lo contrario. Tenemos un gobierno en el que ha habido una polarización absoluta, tenemos un gobierno que ha tenido conflictos desde la cabeza, ¿no? Porque pues ha habido el tema con la misma vicepresidenta, ha habido temas mezclados, temas familiares, sale su ex esposa, hay una pugna por una niña menor de edad que se la están disputando, quién yo te tengo y yo no te tengo. A ver, yo soy abogada y yo sí veo con mucha preocupación eso, porque yo he litigado ya por ahí unos 20 añitos y precisamente el tema de la niñez y la adolescencia es algo que a mí me marca. Cuando estuvimos en campaña, pues todas teníamos nuestro enfoque, y el mío particularmente era la protección a los niños, a los menores, a los adolescentes. Esto tiene un nombre, ¿no? Y no temo decirlo de esta forma, porque es tal cual. Ustedes habrán visto que salieron unas conversaciones, se divulgaron unas conversaciones que son cosas que tienen que mantenerse en la esfera privada, en las que pues una nena es objeto de un toma y daca. Y eso es precisamente contra lo que luchamos los abogados en este sentido, ¿no? Y ante eso, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? O sea, bueno, decirle no a Novoa, creo que es una de las opciones que hemos dicho, pero... Abelita ya quiere que se concluya rápido. No, tómate el té. Frente a eso, hay... Para que se caliente con Está la apurada. lluvia. Quito de puntas para la pachita. Sí, ese es té de coca, ¿no? Por si acaso. No sé, negro dice Por si aquí. acaso. de coca, ya no se fregó. Negra. Se fregó. Negro dice. Un cafecito no más. No dice Pero negro negro. también. Como Para tiene sube de que todo ser. podríamos estar hablando Sí. de cócteles, no hay problema. No, la verdad no nos dejan. Bueno, el asunto de esto, ¿no? Para un poco ir acoplando las ideas. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que nosotras estamos haciendo acá es el ejercicio de democracia más sano que puede darse en este momento en el país, porque la responsabilidad que tenemos es una responsabilidad de evidenciar lo que está sucediendo para que los ciudadanos, los ecuatorianos, miren más allá de su espectro personal o incluso del lugar en el que se desenvuelven, ¿no? Porque esto funciona así. Mi visión siempre va a estar sesgada al entorno en el que estoy, a las personas con las que me relaciono, y no voy a mirar cosas más allá. Entonces yo creo que sí tenemos, o sea, y sé que todas lo tomamos como un tema de responsabilidad social para eliminar la polarización y abrir una puerta de diálogo, a debatir ideas, porque eso es lo que nos hace falta. El debate tenía que haber sido de ideas, Claro. y no de acusaciones. Y ahí diríamos cómo No sé qué digan eliminar ustedes. esa polarización que dice el Cris, no sé, Pachita, porque creo que ese es el tema, ¿no? O por lo menos esa fue la propuesta nuestra, como otros partidos políticos. Claro, pero esta polarización viene trabajándose desde muchos años atrás. Sí, desde que hoy justamente estuve reflexionando, porque desde que hay un error histórico en el Ecuador, y es de endilgarle los ismos a una persona, en este caso al señor, al pana tuyo, a decir, yo qué sé, no, el berinismo, cristinismo, pachismo, no, a una persona, porque eso no corresponde a una tendencia política o una tendencia ideológica, no corresponde a nombres individuales de personas, y eso tenemos que entender. Entonces, desde que le pusieron, en este caso, al correísmo como si fuera una tendencia ideológica, ya es un error. Y ahora quieren poner novoísmo, habla serio. Pues ahí hay a mucho también. O sea, Bueno, pero eso desde Velasco, acuérdate, el velasquismo también fue como una tendencia. Exacto. Y esos son errores, yo estoy de acuerdo no contigo. es un trabajo reciente, es el resultado de muchos años, sí, al punto que, o sea, ahora quieren ponernos, si yo critico a Novoa, automáticamente me dicen que soy correísta.
Si yo aplaudo, no sé, pues qué, pero es que no tengo nada que aplaudir realmente, señor. De Su no. gestión no tengo absolutamente nada porque todo Entonces lo que eres yo- correísta. Exacto. Los Y los valencianos. zapatos porque son muy feos, no son tan horribles, prefiero utilizar las botas 7 vidas. Entonces, ¿sabes que no? O sea, entonces, Para de gatas, cualquier ¿no? forma, o sea, no hay- o sea, es el problema, ni siquiera el problema es la polarización, el problema es que se ha coartado la posibilidad de un análisis desde los diferentes puntos, que pueden salir más allá de uno de los dos últimos Claro. candidatos, ¿no es cierto? Es más, por ejemplo, yo diría, ninguna nación en el mundo puede vivir peleado con otras naciones, jamás. Ninguna nación, por más extremista que quieran decir, Corea del Norte o del Sur, una de las dos, no me acuerdo cuál es llamado... ¿cuál es? Norte. La del norte es Norte, comunista y la ya, del el sur es de, capitalista, sí, ya. del otro lado. Hasta Corea del Norte tiene relaciones comerciales y políticas con Ecuador. Ecuador tiene relaciones económicas, es más, el tercer país del mundo que recibe exportaciones del Ecuador. El tercer país que recibe exportaciones del Ecuador es China. Es un país que se considera comunista. Entonces no puedes, ¿no es cierto?, tener broncas con países vecinos, hermanos del mismo continente como es México, Perú, Colombia. O sea, no puedes hacer eso. No puedes vivir en la mitad de un vecindario en el que todos se llevan bien y uno solito es el malcriado. O sea, no puede ser. Entonces, pensando en una perspectiva internacional, ni siquiera así podemos decir, con esta fotografía de $165,000, que es el presupuesto anual de mi parroquia, ¿qué sacamos? El 10% de impuestos de aranceles para el Ecuador. ¿Qué fotografía, Pachita, disculpa? La del pana del Donald con el Daniel. Yo hubiera sacado una foto más barata. Claro. Entonces, eso no puede ser, eso no es justo. Entonces, justo les comento, ¿no? Ayer llegó imprevistamente, ayer era, o antes de Sí. ayer, ¿no? Llegó imprevistamente la señora Balbonesi. En la fuerza de Novoa, con esto, A tu parroquia. a mi parroquia, a mi calle, a mi barrio. Sí. Sí, pero Escribe, en Peguche. escribe. en Peguche, en barrio Ibaquí. Entonces pasó así como, subieron policías, militares, digo, ya, chuta, ¿qué será? Porque cuando vienen las cooperativas a cobrar y nos preguntan de X persona, le mandamos a otra dirección, ¿no? Pero esta vez ya no preguntaron nada. Claro, esa es buena estrategia. Pero como ya venía a Quito, ya no paré bola, ¿no? Eso dije, bueno, alguna cosa le pasó, es el presidente del barrio, es a quien hay que acudir. Pero no, se fueron a una casa, no sabemos, solo nos dijeron, se dice que hay una feria. No, pues Peguche es una de las parroquias de mayor producción artesanal para el mundo. Y si hacemos ferias, hacemos la feria en la Plaza de Ponchos, ahí está, tranquilamente puede ir. Pero ¿qué es lo interesante? Que es la tercera vez que hacen un envío de algún delegado nuevo, en este caso la señora Balbonesi, que ahora ya es Malbonesi, Anda. a querer hacer una feria solita, ¿no? Entonces, es la tercera vez. Y es la tercera vez que se la manda votando al novoísmo desde la comunidad. Ni siquiera la primera dama. Pero ¿cuál es la resistencia que, o sea, como comunidad, Porque cuál es somos la conscientes. resistencia? Primero, nosotros somos una familia Mindalae. Y cuando refiero a familia, no me refiero a mi familia, sino a todo el Aillo, a todo Tabalo, a todos los ecuatorianos que somos migrantes. Y nuestros migrantes ecuatorianos están siendo devueltos en las peores condiciones. Yo, mi familia mismo, tengo preocupación de que en un momento estén en el Guantánamo o en El Salvador, como bien lo han suscrito por negocios. Sí, ahora este tema de la deportación se ha vuelto un negocio Claro. maravilloso para Donald Trump y sus aliados. Entonces, esto no podemos nosotros concebir de ninguna forma. Y por otro lado, hay que hablar también de su binomio. La familia Pinto tenía adjudicado hace muchos años atrás, estoy hablando desde los 70 para abajo, vertientes de mi comunidad. Vertientes de agua. Vertientes de agua, que son ojos de agua. A los Y una de esas vertientes le quitamos, pues, al papi de la Señora Pinto. modista Pinto. Entonces, María yo José. digo, María a José. decir ¿qué quiere, no? Es más, yo tengo una deuda, Verónica, deberíamos ir a Otavalo y para ver cuál es la calidad de administración que tiene la familia Pinto. Sí, ahí tenemos edificios Pinto botados, abandonados, destruidos. Entonces, si ese es el ejemplo que tenemos de administración privada, ¿a dónde quiere llegar la familia Pinto? Pues siendo
queriendo ser vicepresidente, cuando además sabe que no va a ejercer su función con este presidente que desconoce totalmente la Constitución. Entonces, Pero te das quizás, cuenta. Pero claro. entonces todo eso, estas 3 oportunidades que ha tenido, chao, chao, chao. O sea, no hay chance. Pachita, Pero lo que estás diciendo quizás es precisamente que hay un rechazo ya desde el fondo del pueblo ecuatoriano. O sea, y yo creo que ese rechazo lo vivimos o lo pudimos palpar todas nosotras, ¿no? En otras conversaciones que hemos tenido. Rechazamos, apenas llegó. Exacto. Sí, Y ante eso, yo sí me hago la reflexión y digo, bueno, ¿qué pasa con el pueblo ecuatoriano? ¿Qué pasa con la Sierra Centro? Que a pesar de que existe ese rechazo, aún ven en Noboa una opción política. O sea, ¿qué es lo que ocurre en ciertos sectores de la población que quizás, no sé, por compra de voto o qué es lo que motiva a este momento decir a este presidente, usted es una opción? Pachita, disculpa, complementando eso, para obviamente tratar de imaginarnos cómo fue ese rechazo que hicieron. ¿Le gritaban cosas? ¿Simplemente le empujaron? ¿Cómo hicieron que no ingrese o que se vaya? Para tener más visual el tema y entenderlo y completar lo que dice Bego. Primero, Peguche da la bienvenida a todas las personas, No es la primera autoridad que llega a la comunidad. Hemos tenido desde conciertos importantísimos con Alfa Blondi, la llegada de Roldós, hemos tenido presidentes bien, o sea, derechosos o no derechos, Palacios estaba en Peguche. O sea, para nosotros como comunidad no es novedad que venga alguna autoridad nacional, ni tampoco internacional, ¿sí? Porque puede estar viniendo el rey de España y Peguche tiene un desarrollo diplomático a primer nivel. Tiene candidatos a la vicepresidencia. Por supuesto. Oye, y por cierto que a la Pachita le quieren un montón en su comunidad. Sí, ya sí, les voy a, gran no, en serio, ya ya les voy a contar una anécdota que tuve durante la campaña, ¿no? Bueno, ya les voy a contar, sí. Bueno, ahorita estamos en corto. En todo caso, ¿Cómo le ¿qué rechazaron? pasa, no? Bueno, la primera vez con carteles y todo cuando vino. Y eso fue al inicio de su gestión, verás. Ni siquiera esperamos mucho. Fue al inicio de su gestión y fue de una, porque inmediatamente empezó a quitar presupuestos para la escuela, para los institutos pequeños, para los centros de niñez, impagos para las profesoras. Los institutos ya de inmediatamente música. ya se empezó a sentir, eso fue inmediato. Después vino la vertiente, igual, chao, ya más organizado después del debate. Entonces los vecinos dicen, nos vamos a cobrarle los 93 millones que deben, porque tú dijiste que hay que cobrar. Entonces digo, bueno, yo te acompaño, vamos, ¿no? Porque yo llegué después, igual. Y ayer, quizás es una estrategia, ¿no? Que como se le ve bonita, como se le ve buenita, que sabemos que es malvada esta señora, quizás quiso entrar por ahí, supongo. Pero sí sugerimos que si es que con la foto de Donald Trump cobra $165,000, deje 165,000 también para la parroquia, pues no, por último para la familia, que está en su derecho, sí, pero que deje, no sé qué habrá dejado. En todo caso, el bullying que se le ha hecho a la primera dama en las redes, qué bestia, es increíble. Y no es primera dama, es la Bueno, y yo creo que sí va, eso sí es un golpe fuerte en este punto de la campaña en la que están. Sí creo que va a marcar cierta tendencia y sí les va a afectar, pienso yo, porque ella ha apuntalado mucho la campaña presidencial, sí, el ejercicio mismo de la presidencia lo ha apuntalado mucho, tiene una imagen fiable, como una mujer de imagen afable, sí, amable, como la bonita, buena gente. Y claro, y estas cosas que suceden, pues, o sea, frente a la realidad que vivimos y que nos golpea como ecuatorianos y que estamos nosotros, bueno, mucha de nuestra gente en el campo, en la ruralidad, en las mismas ciudades, enfrentando situaciones de necesidad, ¿no? De violencia extrema. De violencia y luchando para poder llevar la comidita todos los días a casa y ganarse 5, 10, 20 dolaritos. O sea, son contrastes demasiado fuertes que sí están teniendo ya un impacto en la ciudadanía de decir, oye, o sea, todo lindo, porque a todos nos gusta mirar la realeza, ¿no? Como ver los toros de lejos y ver que están tan bonitos y ver la farándula, pero resulta que cuando eso se aterriza en política pública y ya te golpea el bolsillo y golpea la realidad que vives, pues ahí va cambiando la circunstancia, ¿no? Entonces, yo creo que se han tomado
por ahí una que otra decisión en que les ha afectado mucho como campaña y como presidencia, porque no se puede separar lo uno de lo otro en este punto que tenemos un candidato presidente. Más allá de entrar en las particularidades de eso, sí creo que va a terminar habiendo un nivel de afectación en el que la ciudadanía va a pasar la factura, ¿sí? Porque yo quiero apoyar un proyecto político porque necesito creer en algo, necesito creer en alguien, ¿sí? Entonces, el pueblo ecuatoriano ya como que se ha pronunciado y dijeron, bueno, entre estas dos opciones vamos a escoger, mayoritariamente. Pero necesitamos creer en algo. Este es un pueblo que está severamente afectado por la violencia. Yo creo que esto es algo de lo que casi nadie habla, y la afectación emocional y psicológica que tenemos como país, como ciudadanos, de vivir este grado de violencia y de inseguridad tan alto. Hay una afectación directa. Pero ¿qué hacemos? Porque lo que yo un poquito ponía en discusión es por qué la gente, a pesar de ver en Noboa realmente un peligro para nuestro país, para nuestras familias, un peligro porque continúa con la inseguridad como política de Estado, continúa con una política de guerra, continúa sin dar los recursos básicos que se necesitaría para acabar la violencia tan terrible que tenemos en los barrios más pobres de nuestro país. ¿Por qué seguimos viendo a Noboa como una opción? Y Pacha, señalabas, quizás desde el manejo comunicacional. No, digo, tú señalabas que quizás puede ser este manejo comunicacional de poner a su familia, a su esposa, ¿no? Como no sé, ganchos para la sociedad. Eso... Y tú quizás también nos dices, bueno, es esta polarización que realmente nos pone como... Hay dos opciones, ¿no es cierto? O está Noboa o está Luisa González. Y ahí lo que yo digo es, o sea, ¿por qué no intentar romper qué es lo que significa Daniel Noboa y a quién representa Daniel Noboa? Porque yo creo que esa discusión aún no se da. Mira, es verle como, otra opción más. Tenemos dos opciones en igualdad de condiciones. Y es que no son igualdad de condiciones. Hay un representante claro de la oligarquía de este país. Es como regresar al siglo XIX. Y tú conoces más de esa historia porque vives y vienes quizás de esa historia de represión que vivieron nuestros pueblos indígenas precisamente a manos de los hacendados, a manos de los poderes banqueros que acabaron, ¿no?, con pueblos enteros. Entonces yo digo, ¿cómo posicionar ese discurso más allá de ver hoy en Luisa González la única salida, pero sí una posibilidad real para articular de tus fuerzas distintas para decir no Noboa, basta de Noboa? Mira, primero, Noboa no puede ser considerada opción, jamás. Y entendiéndose Noboa, que se entienda cualquier grupo de poder económico, entiéndase cualquier grupo de poder económico, incluso que deba al Ecuador. O sea, hablar de 93 millones de dólares de Noboa y Pinto de 6 millones de dólares, estamos hablando de demasiado dinero. Alguna vez hacíamos una reflexión en la comunidad y decíamos con las madres de familia, cuando defendíamos las escuelas para que no se cierren, decíamos, digan, y si es que nos dicen que cuesta 9 millones de dólares y nos dan en efectivo, ¿cómo contamos? ¿Cuánto nos demoramos? ¿No es cierto? Claro. Y ahora sumemos 93 millones de deuda de Noboa, más los 100, creo que no me acuerdo cuánto debe la tía, creo que 50 millones de dólares, más los 6 millones de dólares de la Pinto. Ya, es bastante, son 156 millones de dólares. Pucha, ¿cuánto nos demoraríamos? Y yo se pongo a pensar eso, porque también nos encontramos, en lugar de hablar, es tan cínico Noboa, es tan cínico, que en el debate dijo que su familia ha generado durante 3 décadas empleo y por eso no va a pagar el impuesto, no va a pagar, así lo dijo. Uh-huh. Es cínico, porque por supuesto tendrá un empleo que se ha generado, pero ¿bajo qué condiciones? ¿No es cierto? Hay muchos juicios por falta de liquidar, porque no le ha liquidado a su trabajador. Muchísimos busquen en el Ministerio de Trabajo. Yo no sé qué hace el ministro de Trabajo si no es exigir que pague, pues tampoco ha pagado los impuestos, los aranceles. Entonces, tantas cosas que está pasando que eso no puede ser opción. Eso es lo primero que podemos decir. Lo segundo que tenemos que decir, y no menos importante, es que estamos en una era del show político.
Sí, tenemos un show, generan show por cada cosa. Ayer alguien, Patiño me parece que ha dicho algo de los bolívares, inmediatamente los asambleístas de ADN, entonces que Patiño gane en bolívares. Pero ¿qué dicen respecto a los niños de las Malvinas? ¿Qué dice respecto a la hija de Novoa que está siendo utilizada de manera tan vil y cobarde para su campaña? ¿No es cierto? ¿Qué está diciendo esos asambleístas que deberían fiscalizar respecto a los millones de dólares que se están perdiendo y que no se han ejecutado de acuerdo al plan nacional? ¿Qué Tenemos están una haciendo? pregunta de los cibernautas, por favor, a cada una. ¿Qué es lo más raro, ridículo o bizarro que ustedes han visto en esta campaña? Empecemos por ti, Pacha. ¿Qué es lo más raro de la campaña que has visto tú en esta segunda vuelta? Lo más raro que he visto, que Que admite pues ser veamos. familia de los, ¿cómo se llama eso que le preguntó la Luisa? De los narcos, de los... Que sí es parte de Novoa Training. Ajá, que sí. y dijo que sí, o sea, a mí me parece así como... O sea, súper raro porque... y lo otro raro es que nos encontramos ayer, nomás hablaban de un concepto en lo que están sacando ahorita, que es la mitopolítica o la política de mentira y de ilusiones, de falsas. Eso me parece súper raro porque para él ha disminuido los números, es mejor dicho, el número de ingresos de los niños a la educación, el sistema de educación pública ha subido para él, cuando tenemos más de 450,000 niños sin acceso a la educación. Y él habla como de, no me acuerdo qué número puso, pero ni siquiera se acerca a la realidad. Entonces, son cosas raras, la verdad. ¿Cómo puede mentir tanto un presidente? Vero Silva, para ti, ¿qué es lo más raro o anecdótico, curioso, o extravagante o bizarro de esta segunda vuelta que has visto entre los dos candidatos? Bueno, es que realmente para mí toda esta campaña es realmente una burla a los ciudadanos, ¿no? Es una burla a la democracia. Yo siento que es el mismo hecho de sentirnos con estas dos opciones y vernos obligados a elegir entre una de esas dos opciones, como que si no hubiera otras oportunidades o la posibilidad de plantear otras agendas. Ya es una cuestión que nos pone en una democracia totalmente golpeada. Pero yo creo que lo más, si se podría decir, raro o Bizarro. problemático, ¿no? Es que a pesar de que estamos viviendo estas condiciones de tanta indolencia, de tanta inseguridad, hay sectores que viven esa manipulación como una opción real para hacer política. Y que incluso partidos políticos, liderazgos importantes de nuestro país están aún dispuestos a seguir trabajando por esa fuerza política, sí, que está acabando de alguna forma con la esperanza de miles y miles de familias. Cris, ahora para ti, ¿qué es lo más chistoso, raro, bizarro que has visto en redes en esta segunda vuelta? Bueno, hay algunas cosas. ¿Desnudos? Algunas. Aparte de todo, pero lo que a mí me llama... ¿Un desnudo, no? Un uniforme. O sea, eso ya sería lo único que falta. Ya, no les des ideas. No les des ideas. Si hay foto, hay video, no mentira. No, pero a ver, lo que me llama poderosamente la atención es la campaña de adjetivaciones que hay, es decir, la campaña de, no sé, yo te digo tonto, tú me dices hediondo, o sea, de acusarnos de Como cosas, niños, ¿no? ¿sí? Eso baja muchísimo el nivel de debate Sí, en el nivel, país, claro. ¿sí? Y esto está Claro. anclado directamente a mi modo de ver y ya un poco desde el expertise profesional. Cuando tú entablas una campaña de comunicación política, sí tienes que utilizar un poco el marketing político, tienes que utilizar estrategias para lograr posicionar, juegas mucho con el sentimiento de tu población objetivo y demás. Pero yo creo que se les está pasando la mano y creo que también hay una especie de desconexión de quienes están elaborando estas campañas. No, esta es mi apreciación personal, pero creo que hay una desconexión y lo que sucede, ¿no? A todos, sin excepción, cuando tú llegas al poder, automáticamente te aíslan, porque llegan un montón de gente alrededor tuyo a asesorarte, a decirte tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, tienes que hacerlo de esta forma o de la otra, y te desconectan de la realidad. Entonces, ¿Lo viviste ¿qué? como candidata? ¿sabes que no?
No. ¿Por qué no? Porque, y a eso justo iba, Vero, y súper oportuno, porque para tú entrar en el mundo de la política necesitas reunir ciertos parámetros, ¿sí? Estaba leyendo el otro día que en la antigua Roma, en Grecia, para ser político te formabas desde muy, muy pequeño, desde niños, ¿no? Y les iban, era la profesión de la política, más allá de lo circunstancial. Entonces, primero estabas preparado y tenías un conocimiento total y absoluto del lugar en el que estás, de la política, de la coyuntura, de todo, ¿no? Porque es una preparación pues supremamente amplia. Y ya luego de eso, cuando tú eres candidato tienes que ser así, haber vivido tu pueblo, tu gente, tus circunstancias, tus realidades, conocer, haber tocado, palpado, sentido, ¿me entiendes? Es como esto de aquí, yo lo conozco, y entonces como lo conozco sí lo puedo manejar y sí puedo enfrentar este reto, que en este caso es ser el presidente de la República. Entonces se juntan un montón de factores y yo creo que no quiero caer en lo mismo, ¿no? En categorizaciones o en adjetivaciones en contra del actual presidente, pero yo creo que eso también ha sucedido. No lo estoy justificando bajo ninguna circunstancia, pero les pasó a todos los presidentes, le pasó a Lucio, le pasó al mismo presidente Correa, le ha pasado al mismo presidente pero entonces, Lazo. si ya les pasa a todos, Cris. A todos. Sí, pero yo creo que ya entonces no es una categoría como tal. No es que le pasa a todo, lo que pasa es que no hemos tenido un gobierno que venga del pueblo, Verito. O sea, no, vos no has sido presidenta o vicepresidenta, o sea, nosotros no estamos, o sea, el poder del pueblo no está en la presidencia de la República. Y ojo, eso también, ¿no? Que no necesariamente, o sea, sí, ahora hay que elegir entre los dos, dices, ¿no? Sí, ahora hay que elegir entre los dos. Pero ahí nos acaba nuestra lucha. Digo, chévere, ¿no? O sea, nosotros no nos podemos olvidar que el proyecto minero se amplió en el 2009, en la época de Correa, ¿sí? Eso no lo vamos a olvidar. Pues también me parece interesante que la Luisa dice que no va a explotar Quimsacocha. Chévere, hay que ver hasta cuánto se sostiene eso, porque es urgente y necesario que el Ecuador genere otro modelo económico que no dependa del extractivismo. Es más, la exportación de los productos ecuatorianos, el 63% corresponde a productos no tradicionales, a no petroleros y a no mineros, el 63%, lo que significa que podemos tener una economía que no dependamos de la minería, que seamos potencia en entregar oxígeno al mundo, en hacer agricultura de primera calidad, entendiéndose como agroecología, entendiéndose como sana para el mundo. Mira, tú debes conocer en Europa los productos que entran de primera europea, los primeros productos que entran con mayor precio y a un precio justo son justamente los productos agrícolas de primer consumo, Sí. ¿no? ¿Y Ecuador puede producir? Por supuesto que puede producir. Pachita, Perdón, una pregunta del público, bien rara, por cierto. El día de elecciones va a ser el Domingo de Ramos. ¿Serio? Sí, Domingo de Ramos. Sí, Y el Día del Maestro. Y el Día del Maestro, y estreses, hay muchos numerología y bien rara. ¿Creen que Sí. pese en algo la decisión de que sea Domingo de Ramos, que van a ir a las iglesias? Verás que el etcétera, cura etcétera? cobró ¿Cómo está? $1 millón para Por eso la ley. o sea, ve, Esas coincidencias, Día vamos del a- Maestro, Domingo de Ramos. esto se le están cambiando el enfoque a esta hacer el show conversación. político, ¿cachas? O sea, todo. Y incluso hay analistas que plantean que incluso el presidente de Estados Unidos es súper populista. Pero es que es así, todos, o sea, juegan con esta idea del populismo. El tema es qué hacemos nosotros como estos En el actores que tú queremos también transformar el país, Nos tenemos que pero que no, articularnos, sí, pero que no organizarnos. no hemos llegado ni al 1%. O sea, los 3 partidos a los que nosotras representamos en estas elecciones no tuvimos ese apoyo suficiente del electorado. Pero lo que tú decías es cierto. Hubo un 44%. No sé, para mí hay mucha Espérate, mano, por eso te digo. Pero mano esas de Diana Tamay. Pero esos son los datos, esos son los datos Se que le, ve. La mano esos se son ve. los datos que le venden al electorado y Pero es de vos esa tienes manera que como venderle nos, bien, pues. sí, pero de esa manera nos descalifican, Ve, a eso voy. eso Solo es- termino eso la idea. es tan- De esa manera nos descalifican, Pacha, y lo que yo te digo es, de esa misma manera
hay un 44%, ¿sí?, del electorado que quizás eran los votos que podían ir a tu fuerza política. Seguramente ahí están votos del Partido Socialista y seguramente están votos de la Unidad Popular. Es decir, el electorado ya se pronunció mayoritariamente por una de las opciones. Mi pregunta es por qué los partidos políticos o algunas fuerzas políticas aún siguen asumiendo, ¿me entiendes?, como esa posición no clara, ¿no es cierto?, no decisa, y decir, bueno, habrá que ver, ¿no? Y te dejan como en el limbo de la indecisión cuando son momentos de tomar decisiones. Yo creo que son momentos de tomar decisiones, porque la política también no puede ser tibia, porque esas tibiezas nos cuestan y puede hoy costarnos la vida de este país, puede seguirnos costando la vida, como la vida de los niños en las Malvinas, como la vida de las 25 personas que murieron en Nueva Prosperina, y que hoy también seguimos perdiendo cada día en promedio 4 personas. Hemos ya superado los números de asesinados en América Latina. Eso es lo que hoy estamos viviendo los ecuatorianos. Y ante eso yo les pregunto, amigas, compañeras, ¿qué hacemos? ¿Es posible pensar en una salida de unidad, en una salida un poco más consensuada ante esta situación? O sea, verás, Vero, con respecto a la primera pregunta, Porque hay muchos. es que, no, lo que pasa es que te juro, esto da para mucho, ¿no? ¿Por qué las organizaciones políticas no toman una postura, cualquiera que ésta sea, ¿no? Aquí o acá, una postura clara, básicamente por un tema de supervivencia. Porque la política es constructiva, la política es generadora de muchas cosas positivas, pero la política también es un espacio en el que tú puedes tener una especie de muerte civil cuando definitivamente dices me voy para acá o me voy para acá, y eso es algo de lo que nadie habla, ¿sí? Entonces, ahorita es un cálculo político prácticamente. Mira, hay organizaciones cómo ese cálculo nos cuesta al país. Hay organizaciones políticas que se la están pensando. Como estamos, ¿cuáles serán, Pacha? como no estamos sé. en este momento tan determinante, y como el margen, unos dicen que va más para un lado, otros que el otro va con la delantera, que se está repitiendo un poco lo que sucedió en la elección anterior. Yo creo que es un tema de supervivencia, porque si yo me voy abiertamente como organización política y te digo, ¿sabes qué? Me voy para la derecha o me voy para la izquierda, el día de mañana resulta que no tomé una decisión buena en ese sentido, o ganadora. Resulta que como te posicionaste en el otro lado, los que están al frente te van a sesgar, te van a perseguir, no se te van a abrir las puertas, y esa es una forma de hacer política en este país que está muy mal. Eso no es hacer política, eso es revanchismo. ¿Sí? O ver por el puesto, o ver por el ministerio, ¿no? Que algunos jueguen así los apoyos políticos. Claro, hay un montón de cosas que ir desmenuzando. A ver, la Pachita tenía ahí una última preguntita, porque ya estamos casi una hora. Una pregunta que no les queremos complicar la vida, pero ¿por quién van? No, mentira. No. ¿Por quién no van a votar? Es la pregunta. Y si quieren responder por quién van a votar, no hay problema. Pero ¿por quién no van a votar ustedes? Para no complicarles justamente lo que decía la Cris. Yo no votaría nunca por Noboa, jamás votaría. No voté por él en la primera vuelta. ¿Cómo se llama? En la primera elección. ¿Votaste por Verónica Abad? No, yo voté por mí en la primera vuelta. Oye, mira que tenían un divorcio de discurso, porque ella hablaba de privatización de la educación. De la Verónica. Claro. Sí, la Verónica mala y la Verónica el presidente, bueno, el candidato en ese entonces, era mi hijo, me llama. Sí. El candidato en ese entonces tenía un discurso totalmente distinto. O sea, ya empezamos mal. Ya, listo, Pachita, entonces. Verás, yo decía algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que ser claros en el tema. Como Unidad Popular están hablando de un voto nulo, se ha planteado y se ha posicionado esa decisión. Pero yo también soy del movimiento indígena, entonces el movimiento indígena ha tomado una postura y es respecto del apoyo a Luisa. Sin embargo, lo que yo estoy haciendo es un ejercicio de reflexión ante estas dos posturas, ¿sí? Un ejercicio de reflexión, pero por el que no podría votar nunca es por Noboa. Por un lado. Y por otro lado, a mí sí yo quiero hacer un llamado de atención a los medios de comunicación masivos, sobre todo, porque si el movimiento indígena ha tenido no sé, en la forma en la que hayan procesado todo, porque no es que llegó un día y dijo ya vamos a hacer esto,
decidió hacer un apoyo por Luisa González, están en su pleno derecho. Y no tiene esto justificación alguna para generar un racismo contra Leonidas Issa. No hay. Claro. En su época, por supuesto, por ser candidatos también de diferentes partidos, fuimos, ¿no? Digamos, contigo también. Quizás diríamos, aunque no me gusta usar ese tema de rivales políticos, electorales, ¿no? Quizás podríamos decir, finalmente siempre hemos tenido una amistad importante. Pero no justifico de ninguna manera que cualquier endilgación racista se dé solamente por tener una postura. ¿Sí? Qué bien podría ser también. ¿Qué hubiera pasado? No. Sí. No, es que no puedo ni siquiera imaginar. Por otro lado, el tema, un rapidito así, me gustaría insistir, sí, en que estas elecciones no pueden marcarnos ni desenmarcarnos como nación. No puede pasar eso. Hay gente que justifica su voto por Noboa y corresponde a una memoria respecto al correísmo que, Verónica, porque no estabas en Ecuador, realmente no has considerado, o sea, no lo viviste. Yo misma lo he vivido en el tema del cierre de escuelas, de la escuela de mi hijo, ¿sí? Pero yo también no puedo, si tengo esa memoria, entonces también tengo que hacer memoria del gamonalismo, pues, claro. ¿No es cierto? El gamonalismo es la hacienda en su cruda realidad en todo el Ecuador, que también estaba en Quito, no es que no estaba, ¿sí? Muchas partes de Quito eran parte de haciendas gigantes correspondientes a poderes económicos que hoy por hoy se mantienen. Los Noboa y los Pinto, uno de ellos, por supuesto, uno de esos grupos. No, por supuesto. Entonces, En el norte, si hacemos memoria, hagamos memoria de todo, compañeros. Pero esto que no nos proyecte solo a quedarnos en estas elecciones, que nos proyecten articularnos, ampliar las vocerías, ampliar las convocatorias de organizarnos en sector de mujeres, jóvenes, afroecuatorianos, pero sobre todo ahora, hoy por hoy, necesitamos, compañera Cristina, y te lo digo por tu condición de abogada, bueno, pues lo que está pasando en Esmeraldas no nos tiene que llamar la atención a nadie, porque señor Noboa asesinó a 2 ríos y están la gente muriéndose de hambre y de sed, y eso si es que tenemos ya enfermedades catastróficas de un número gigante, vamos a hablar de genocidio, compañeras. Entonces, ahí necesitamos tomar acciones más allá de lo electoral. Y posturas. La postura mía, cuando tú dices, es que son tibios, no, mi postura es súper clara. Mi postura es súper clara respecto a la no minería, respecto a que se puede dinamizar otra forma de economía en el Ecuador, y sobre todo donde las mujeres no seamos títeres de ningún marido ni de ningún poder. Entonces, estamos aquí hablando así claramente y diciendo, esas son nuestras posturas, esos son los objetivos que nos tienen que seguir uniendo los nativos. Cris, por favor, tu respuesta. ¿Por quién tú no vas a votar? Y si quieres decir por quién vas a votar, total libertad. Bueno, a ver, yo creo que primero, por un tema de política personal, nunca, no solamente hablando por las elecciones, procuro no generar sesgos en las personas y sí aportar elementos de juicio. ¿Por quién no voy a votar? No voy a votar por alguien que no se conduele del país. No voy a votar por alguien que genera polarización. No voy a votar por alguien que aprovecha circunstancias de desventaja, ¿sí? Y un poco pues maniquean a la opinión pública. No voy a votar por alguien que puede utilizar a la fuerza política que tenga cualquiera que ésta sea y conducirla a que caotice el país. Eso es inaceptable, eso es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos ecuatorianos. Nosotros tenemos que empezar a tener una visión bastante más crítica con todas las organizaciones políticas y más aún con las que están siendo mayorías en este momento, y observar muy, muy de cerca y muy minuciosamente cómo están obrando, qué están haciendo y cómo están maniqueando las circunstancias para procurar llegar a algún objetivo político, ¿sí? Entonces, ¿por quién no voy a votar? Pues ahí está un poco la respuesta, y solamente para cerrar este asunto, no tenemos que olvidarnos de algo, más allá de tendencias políticas, más allá de ideas, de incluso de etnias, de todo lo que tú puedas hablar. Hay que recordar una cosa: todos somos ecuatorianos y todos tenemos que propender y apuntar para el progreso del país, porque el progreso tuyo es el progreso mío y es el progreso de todos. Así que esa es mi idea. Verónica, por favor, ¿por quién no
vas a votar y si quieres dar tu opción de voto también, por favor, con toda confianza. Bueno, creo que recogiendo lo que ya decía Pacha, lo que dice Cristina, es precisamente no votar por quienes están en contra de los ecuatorianos, no votar por la guerra, no votar por aquellos que están dispuestos a matar niños y decir que son fallos colaterales, como señalaba el señor Torres, actualmente electo, ¿sí? Asambleísta por ADN. No vamos a votar por aquellos que siguen viendo a los jóvenes y a los jóvenes pobres de este país como el mayor enemigo de los ecuatorianos. Yo creo que no podemos votar por aquellos que irrespetan a la Constitución, que pisotean a nuestras instituciones, que cohiman a las autoridades en función, sí, de intereses personales. No vamos a votar por la oligarquía, por tanto no podemos votar por Noboa. Es claro que más allá de un tema personal, de un tema, pues sí, a veces personales que se marcan en la política, como bien lo hemos analizado, creo que este no es un tema personal, ¿sí? Si bien así lo quieren ver de alguna forma los estrategas de campaña, este es un tema de país y concuerdo con lo que dices, Cristina, es un tema de qué es lo que queremos para nuestro Ecuador. Y hay la posibilidad, ¿sí?, de tener esa esperanza de días mejores, de niños que vayan a la escuela, de niños que no estén muriendo como está pasando ahora en Chimborazo. Pacha, estuve este fin de semana precisamente en esta idea de consolidar la unidad con Leonidas, con el Pachacuti, con el Partido Socialista, con el Somos Patria, con Luisa González y su fuerza política. ¡Qué impresionante! O sea, la gente nos decía, aquí se están muriendo los niños porque no tienen leche para tomar. Una provincia que es Ditú, Lecharo, sí, estábamos en Tixán, estábamos en Alausí, y hay niños que no pueden llegar a 3 años de edad. En este momento somos el primer país con desnutrición infantil crónica, y quienes están viendo eso como efectos colaterales del progreso, hay que ponerlos fuera de la política de nuestro país. Por eso yo sí creo que hay esa necesidad, como decías Pacha, como decías Cristina, de empezar a ver al Ecuador más allá de las fuerzas políticas y sin querer poner o posicionar a un solo partido o a un solo liderazgo. Sí, yo creo que hay la oportunidad de ver en este momento, en esta circunstancia electoral, las salidas que el país necesita y que posicionemos nuestras agendas. Y yo creo lo que tú también decías, y tú, o sea, no tenemos por qué poner condicionamientos a esta propuesta de paz y esta propuesta de unidad. Que nuestros apoyos desde distintos espacios sean apoyos con el corazón, ¿me entiendes? Apoyos con nuestra experiencia de vida, apoyos que principalmente den esas salidas reales que el país necesita. Y yo creo que esa va a ser la mejor garantía, Pacha, Cristina, de que también el electorado y quizás nuestros seguidoras, que seguro las tenemos, ¿sí?, pues puedan ellos también asumir estos respaldos desde esta posición patriótica y humanitaria, por la vida y por la paz, ¿no? Una última pregunta ahora sí de nuestro productor de Hoja de Ruta, y es ¿cómo se hicieron tan amigas en esto? Deberían ser contrincantes con todo el respeto, pero más allá de eso se les ve son amigas, son amiguis, somos panas. Amigues. Como una última, ya vamos 1 hora, estamos ya un poco pasados de tiempo, pero para también entender cómo es posible que en el mundo político también haya esta camaradería y estas cercanías también dentro del tema más humano. Bueno, mi percepción acá nos unió un objetivo, y es trabajar por el Ecuador y el amor por nuestro país. De ahí que son buena onda y que tuvimos pues todas, nos unimos. Lo que nos unió realmente fue pues un manifiesto en ese momento, mostrando nuestra inconformidad con lo que estaba sucediendo respecto a la vicepresidenta Verónica Abad y lo que no se ha permitido que ejerza sus funciones como tal. Nos unimos varias candidatas a la vicepresidencia, bueno, y el candidato a la vicepresidencia también se unió, y ese fue el punto. ¿Cuántas veces le vieron? Yo le decía que es de mujer. ¿Cuántas veces? La Pachita. Entonces, bueno, no, acudió al llamado. En honor a la verdad, pues acudió al llamado y lo hizo de muy buen talante, de muy buena gana, sí, en honor a la verdad, y ya, o sea, pero
Pero bueno, ahí empezó todo. Y de ahí para adelante, pues tuvimos también, tenemos que nombrarle a la Blanquita, porque la Blanquita también jugó un papel importante en todo esto. Ella siempre también ha tenido el espíritu que están viendo ustedes acá, ¿no? De unirse, de llamar al diálogo, de debatir, de, qué sé yo, todo eso. Y eso es básicamente porque es como que energéticamente te atraes, las buenas personas se atraen entre sí, tenemos buenas intenciones, vamos conociendo, nos hemos escuchado hablar las unas a las otras, los discursos políticos que hemos dado, y más allá de las diferencias ideológicas, siempre vamos a coincidir en lo mismo, que queremos lo mejor para nuestro país. Y ya hoy, café, más tarde, no sé, un canelazo o algo, pero por ahí empezó todo. Pachita, Sí. ¿cómo se hicieron tan amigas? ¿Y qué? Dice que tú fuiste pieza clave, ¿qué les diste? Ayahuasca, ¿qué les diste para que sean tan amigas? ¿Qué les di? Espumilla les di. Ponche de la Plaza Grande. Verás, yo quisiera complementar un poco a la Vero, porque en campaña incluso se hizo un breve informe, ¿no? De lo que pasó. Está abandonado los campos en el sur del Ecuador, Vero. Entonces el reto que te corresponde a ti, te pongo a vos la pelota porque estás caminando con la Luisa. Es la inversión en el campo. Sí, claro, yo no lo he negado. Pues, ¿no es cierto? Yo no lo he negado, pero Entonces, está abandonado. Los campos están abandonados por migración en el Ecuador hacia la ciudad o por migración externa, es decir, a nivel internacional. Entonces, no hay producción de comida. Se nos viene una hambruna fuerte, ¿no? Sumado al abandono de campos, sumamos el número de 5.000 incendios forestales en la época seca, ahora en la época invernal inundaciones y contaminación de esmeraldas. Entonces la hambruna para Ecuador está. Entonces, ¿qué nos une? Nos une estas preocupaciones. Sí, nos une estas preocupaciones y también la posibilidad de poder seguir exigiendo, porque quién sabe, ¿no? ¿Qué pase después? No sabemos realmente, porque la desesperación por tomarse el poder está visto, está muy bien vista, bastante visible, sobre todo la desesperación de Noboa, y no sabería qué hacer. ¿Cachas? Que llegue al límite, creo que ese es extra límite ya, que lo utiliza la hija en las campañas ya es mucho, es demasiado, es muy cruel, es demasiado cruel. Entonces, eso nos ha unido, nos preocupa y esto nos tiene que seguir uniendo. Yo diría, no es un problema ideológico, sí, porque estamos en el mismo objetivo, sino que independientemente de los partidos políticos que nos ha auspiciado, yo reconozco mucho y estoy muy contenta también que la Unión Popular me haya dado digamos, este reto, ¿no? Porque es un reto, y después de encontrarme en el camino, con la Vero, en cambio, somos amigas desde mucho tiempo. Claro, Entonces, se conocen full años ustedes. Claro. Pensamos que les habías invitado a Inti Raymi, algo de eso. Yo quiero, oye, a los San Juanes de ley. Claro, a los San Juanes no de tengo ley. Inti Raymi, ni San Juan. A Tumpunja nosotros celebramos. Ya, bueno, pero vamos a San Juan igual. igual vamos a todo. Pero bueno, digo, quizás en esa misma línea, ¿no? Agradecerles muchísimo a nuestras amigas, a Pacha, a Cristina, que se han animado a tomar este cafecito aquí con los amigos de Hoja de Ruta, con los amigos y amigas de Otra Mirada. Y bueno, sí, quizás lo que nos unió es ese sentido de país, ¿no? Como dices, Pacha, como dices, Cristina. Totalmente. Quizás en esta mesa también falten más amigas. Creo que se hizo una buena camaradería entre las candidatas a la vicepresidencia. Y esa lucha también por el debate vicepresidencial, que imagínate, fue una propuesta desde las vicepresidentas que según el CNE no se iba a dar, pero eso también permitió ver que hay otros liderazgos, hay otras voces y otras formas de construir el país. El 13 de abril es importante. Estamos esperando el debate con la Pinta y el Borja. Pero el 13 de abril va a ser importante, amigos, amigas. Aquí hemos tenido interesantes puntos de vista que ojalá también nos ayuden en esta reflexión. Votemos con el corazón, pero también votemos con esa inteligencia que nos caracteriza a los que amamos este país, a los que amamos a la democracia, a los que no queremos más violencia, a los que sí queremos paz y que nuestros niños puedan salir y jugar como nosotras tuvimos la oportunidad de hacer, Cris, Pacha, quizás en ese momento que ya no lo estamos viendo para nuestros hijos y nuestras hijas.
Así que a votar con el corazón y les agradezco nuevamente, Pacha Cris, Gracias, Vero. por esto. Así que chóquenle muy Chócala. bien. Muy bien, chócale. Chócala. Oye, y la Pacha también ha sido Salud, salud, Racomonio. salud por la democracia, Obviamente, salud por la claro. vida, salud por la paz, que es lo que nuestro país necesita. Oiga, Igual ya salud. solamente Toma, nos toma, a falta- ver ahí. Oye, ya solamente falta decir que viva el Ecuador, así. Que viva el Ecuador. Ahí, Que viva con el eso, Ecuador, que con viva el eso Ecuador. tenemos que Gracias, cerrar. amigos, amigas, y hasta un Sí. próximo Ya se programa Nos de aquí vemos de pronto. Ojalá. Bien. Recorrer nuestro mágico país.